Aclaración. Es la primera vez que subo contenido y no tengo un horario, subiré los vídeos cada que pueda, muchas gracias, los dejo con los capítulos. No soy dueño de los derechos de Batman o Spider-Man. Link del creador en la descripción. La prioridad de Richard Parker siempre había sido su familia por encima de todo. Un sentimiento común entre muchos, según él. El único problema era que, a veces, no sabía en qué familia estaba pensando cuando juraba protegerla. La lógica le decía que su familia estaba compuesta por Ben Parker, su hermano mayor, May Parker, su cuñada, Maria Parker, su esposa, y su hijo, Peter Parker. Esa era la única familia que necesitaba. Sin embargo, en el fondo de su mente, sabía que había algo más. Como la forma en que el nombre Wayne se le aferraba como un parásito, siempre presente y agobiándolo. O como, cada vez que necesitaba escribir su nombre, garabateaba Grayson inconscientemente. Richard Parker debería haber sido feliz, realizado. Tenía una exitosa carrera como bioquímico, una esposa y un hijo a quienes amaba más que a nada en el universo, un hermano y una cuñada que lo apoyaban en todo, y una infancia feliz. Nunca había sufrido una gran tragedia en su vida. Toda lógica le decía que su vida era extraordinariamente normal. Una vida normal y feliz. ¿Por qué soñaba entonces con murciélagos, con tejados, con volar? ¿Por qué estaba tan seguro de que pertenecía al cielo? ¿Qué era ese ardor persistente y doloroso en su alma que le decía que extrañaba a su familia? Richard observó la habitación que compartía con María. Normal, buena, segura. Había oído hablar de la teoría de quedarse dormido y soñar toda la vida. A pesar de su buen juicio, cada vez que despertaba, miraba la lámpara de la esquina, esperando que parpadeara. Nunca lo hacía. La extraña sensación de que algo no iba bien había comenzado hacía unos 6 años. Se lo mencionó a Ben una vez, buscando consejo de su hermano mayor. Ben le dijo que era normal sentirse estancado en ese momento de su vida. Todo el mundo, por muy feliz que fuera, podía sentirse insatisfecho en algún momento. Tenía sentido, supuso. La sensación había empezado cuando tenía 26 años, después de haberse casado y haber comenzado su carrera un año antes. La insatisfacción era una emoción normal que todos sentían en algún momento de sus vidas. Esa tranquilidad nunca explicaba el circo que atormentaba sus sueños, el dolor por una familia que nunca tuvo, ni el nombre que constantemente cuestionaba. Papá, te necesito, susurró como una plegaria. Los padres de Richard Parker habían fallecido hacía unos años. Fue una muerte tranquila, pacífica y natural. Él tampoco era religioso. Su petición de ayuda no tenía sentido racional. Sin embargo, la repetía a diario desde hacía 6 años. Respirando hondo para serenarse, Richard se levantó de la cama, se dirigió al baño y se miró en el espejo. Siempre esperaba ver un traje negro y azul. Siempre se decepcionaba al ver una simple camisa y pantalones. Te llamas Richard Parker. Eres el esposo de Maria Parker y el padre de Peter Parker. Te crió tu hermano mayor, Benjamin Parker. Trabajas para Oscorp como bioquímico. Llevas una vida buena y normal, relató, repitiendo el discurso que se pronunciaba a sí mismo día tras día. Quizás algún día creería en aquel discurso. Quizás algún día la añoranza y los sueños se desvanecerían. La cocina irradiaba calidez cuando él entró. Buenos días, ¿qué tal dormiste? Le saludó María con una sonrisa mientras preparaba el desayuno en una sartén. Bastante bien, se encogió de hombros y cogió una botella de agua. ¿Y tú? Lo de siempre. ¿Podrías ir a preparar a Peter para ir al colegio? Claro, le dijo, dándole un beso en la mejilla antes de dirigirse a la habitación de Peter. Llamó a la puerta, que estaba cubierta de pegatinas. Decir que estaba cubierta era quedarse corto, ya que solo llegaba hasta donde Peter podía alcanzar. Adelante. Gritó el niño de 5 años. Oye, pequeño petirrojo, ¿estás listo para ir a la escuela? Le preguntó Richard a su hijo, que en ese momento estaba escribiendo algo en su cuaderno. ¿Tengo que hacerlo? Se quejó. Quiero practicar matemáticas, dijo, señalando el cuaderno que tenía en el regazo. Eres el único niño del mundo que ha dicho eso, rió entre dientes y alzó a Peter en brazos. Bájame. Protestó Peter, intentando zafarse del agarre de su padre. ¿Tengo que hacerlo? Imitó. Ark. El niño de 5 años aceptó su derrota, pero no sin quejarse. Richard sentó a su hijo a la mesa de la cocina. El Peter Parker que pediste ha llegado. María soltó una risita mientras dejaba un plato con tocino y huevos para Peter. ¿Terminaste toda tu tarea, Bambi? Preguntó. Peter abrió mucho los ojos al oír el recordatorio. Sí, Pedro. No.
Richard agarró su mochila que estaba junto a la puerta principal. Hagámoslo ahora antes de que empiecen las clases. Peter resopló, pero a regañadientes sacó su carpeta. Solo tengo que anotar cómo sé mi dirección y cómo se escribe mi nombre y esas cosas. Vale, entonces debería ser fácil, dijo María, revolviéndole el pelo y sentándose en la encimera de la cocina. Pasaron unos minutos, el matrimonio estaba hablando de los proyectos que les habían asignado en Oscorp cuando Peter los interrumpió, pidiendo ayuda con sus deberes. Me preguntan por qué tengo mi nombre de pila, explicó. No lo sé, yo no estaba allí. Richard se rió y respondió. Te pusieron el nombre de tu tío. Bueno, sí, ese es mi segundo nombre, pero me preguntan por mi primer nombre. Ya sé, te pusieron ese nombre por tu tío, repitió, como si fuera obvio. Espera, no, eso no está bien. María arqueó una ceja mirando a su marido. Él se quedó callado un momento. ¿Qué había pasado? No conocía a nadie más llamado Peter, y mucho menos a un hermano. Elegí tu nombre porque, de pequeña, estaba obsesionada con Peter Pan, explicó María ante el atónito silencio de Richard. Rápidamente siguieron adelante y continuaron el día como de costumbre. Richard condujo el coche para dejar a Peter en la escuela. En cuanto se dirigieron hacia Oscorp, María habló. ¿Qué fue eso? Preguntó ella. ¿Qué era qué? Fue como si por un segundo hubieras olvidado el nombre de Peter, dijo ella, mirándolo fijamente, con la preocupación reflejada en su rostro. ¿Qué? ¡No! Es que mi cerebro falló por un momento, pero está bien, le dedicó una sonrisa tranquilizadora que, en realidad, parecía más una mueca. María simplemente siguió mirándolo fijamente, intentando descifrar su expresión. La confusión se apoderó de él. No tengo ningún hermano que se llame Peter, dijo, tragando saliva. No, no lo haces, confirmó su esposa. Mi único hermano es Ben. Sí, por eso ese es el segundo nombre de Peter, respondió María lentamente. La confirmación seguía sintiéndose mal. Sabía que algo se le escapaba. El camino se desvaneció de su vista, su mente iba a 1000 por hora. Jason. Exclamó de repente. «Oms». Jason Peter Todd, el nombre era irreconocible, pero se sentía bien. Ese nombre era de familia. «Richard, ¿quién es esa?», insistió María. Yo no lo sé, tan rápido como el nombre le vino a la mente, se desvaneció de su memoria como si nunca hubiera estado allí. El coche redujo la velocidad al entrar en el aparcamiento. Ninguno de los dos habló ni hizo ningún intento por salir. La mirada de Richard estaba fija al frente, mientras su mente divagaba. María no apartaba la vista de su marido en ningún momento. Tal vez no deberíamos ir a trabajar hoy, ¿por qué no descansamos un poco? Si sigues sintiéndote mal más tarde, podemos pedir cita con el médico, sugirió con un tono suave y delicado, como si le hablara a un animal asustado. No estoy loco, Mar, dijo finalmente mirando a su esposa. Solo estoy confundido. Nunca dije nada sobre estar loco. Pero esta confusión podría ser un síntoma de alguna enfermedad, deberíamos hacernos un chequeo. Richard soltó un suspiro que casi sonó a risa, pero le faltó el humor para que lo fuera. Entonces, ¿por qué lo he sentido durante 6 años? ¿Qué quieres decir? Preguntó María frunciendo el ceño. En los últimos 6 años, algo ha estado mal. Mis sueños, mis pensamientos, todo. Estoy de luto por una vida que nunca tuve. Lloro por una familia que nunca tuve. Todas las noches sueño con murciélagos, payasos, con volar por el cielo. No dejo de pensar en cuando estaba en el circo. Nunca estuve en el circo. Ya no sé qué está pasando, ¿no? Sollozó con fuerza y se pasó los dedos por el pelo con furia. ¿Cómo me llamo, Mar? Le suplicó a su esposa que le respondiera, rogando que dijera Grayson. Un nombre que jamás le había pertenecido. Eres Richard Parker, le estrechó la mano temblorosa. Eres Richard Parker, repitió con firmeza el nombre que nunca fue suyo, pero que figuraba en su partida de nacimiento. No, no lo soy, dijo con voz quebrada y temblorosa. Apretó la mano de María para volver a la realidad, para recordar dónde estaba. Richard estaba en un coche, en el aparcamiento de la empresa para la que trabajaba en Queens, Nueva York. No estaba en una ciudad oscura y lúgubre que olía a humo y muerte. Nadie se escondía en las sombras. Ese pensamiento debería haberlo reconfortado, pero solo le produjo náuseas. María siguió mirándolo, buscando algo en sus ojos. ¿Te llevamos al médico, sí? Negó con la cabeza. No, no lo soy. No estás loco, nunca dije que lo estuvieras. Pero algo anda mal, hagámoslo revisar, le aseguró. María le apartó un mechón de pelo de la cara. Por favor. Richard reflexionó un momento sobre la petición. Sabía que no estaba loco.
Sin embargo, la razón le decía que los locos no se creen locos. Quizás el primer paso para resolver la constante lucha interna era admitir que necesitaba ayuda profesional. Bueno. Empecemos por tu nombre, ¿de acuerdo? Sugirió el psiquiatra. María había concertado la cita unos días antes, inmediatamente después de que él perdiera el control en el coche. Lo apoyó en todo momento, sin mostrar ni una pizca de juicio. Richard, dijo, jugueteando con las mangas. El psiquiatra asintió. ¿Apellido? Parker. Pareces inseguro, señaló ella. Lógicamente, sé que mi nombre es Richard Parker. Aparece en todos los documentos legales, es con el que crecí, pero apoyó los codos en las rodillas. Siento que no es mío, como si estuviera usando el de otra persona. ¿Hay algún nombre que prefiera? Preguntó la mujer, anotando algo en su libreta. Grayson, dijo con naturalidad. Mi nombre es Richard John Grayson. ¿Cómo descubriste este nombre, que es más apropiado? Yo no lo descubrí. Es simplemente un hecho de la vida. El cielo es azul, un objeto en movimiento permanece en movimiento y mi nombre es Richard Grayson, razonó. ¿Y desde cuándo lo sabe? Preguntó el psiquiatra. Todo esto comenzó hace 6 años. ¿Ocurrió algún acontecimiento en particular hace 6 años? No, nada. Mi vida siempre ha sido normal, dijo, sacudiendo la cabeza. ¿Y qué otros cambios notaste hace 6 años? Continuó escribiendo en su libreta. Empezó esta inquietud. Como una corazonada de que esta no es la vida que se supone que debo tener, dijo Richard lentamente, meditando sus palabras. ¿Y qué vida se supone que debes tener? Volar, respondió sin dudarlo. Vuelo. En Gotham. Volamos, nos elevamos, yo y Batman. Éramos dueños de los tejados, del cielo y de las sombras, no había pensamiento detrás de las palabras, simplemente salieron de él antes de que pudiera considerarlas. ¿Qué hicieron usted y este murciélago mientras volaban? Salvamos gente y detuvimos a los malos, afirmó, como si fuera lo más obvio del mundo. ¿Quién era el murciélago? La psiquiatra ladeó la cabeza con curiosidad. Tan rápido como lo había inundado la información, desapareció. Yo no lo sé. El silencio inundó la habitación mientras la mujer tomaba notas. Richard se removió en su asiento. Cuando concertó esta cita, su esposa mencionó que usted hablaba de un hermano que no tenía, comenzó ella. ¿Puede hablarme de él? Tenía bastantes hermanos, dijo con incertidumbre. Eran menores, creo. ¿Recuerdas sus nombres? Jason es el único nombre que recuerdo. Pero sé que a otro le encantaba la fotografía, y a otro el arte, asintió para sí mismo, como si confirmara sus propias palabras. Antes de que la psiquiatra pudiera pedir más detalles, sonó su alarma. El ruido repentino hizo que Richard diera un respingo. Le recordó a una bomba. Nunca había estado cerca de una bomba. Parece que se nos acabó el tiempo, dijo la mujer, deteniendo la alarma, para alivio de Richard. Sugiero que volvamos la semana que viene para que podamos hablar más. Lo tienes, asintió, y salió de la habitación. Había mentido descaradamente cuando aceptó regresar. La cita había ido bien, supuso. No había ocurrido nada fuera de lo común, no tenía ninguna razón para no volver. Por muy tentadora que fuera la idea de seguir volviendo, con la esperanza de curarse de lo que fuera que lo aquejaba desde hacía tanto tiempo, una sensación de vacío lo invadió cuando Richard consideró esa idea. Por muy difícil que fuera el dolor, la idea de deshacerse de él era mucho peor. El vacío que lo consumía no habría hecho más que crecer sin sus sueños de volar. Decirlo en voz alta, explicárselo a María, era imposible. ¿Cómo iba a decirle que dependía tanto de los sueños, del dolor punzante del duelo? ¿Cómo iba a explicarle a su familia que, sin el anhelo de volar, caería? No era nada sin los deseos que se apoderaban de cada instante de su vida. Richard Parker no era quien decía ser. Vivía una vida de repetición que le recordaba constantemente que no era quien decía ser, ni la persona que la memoria y la lógica le habían hecho creer. Grayson, Robin, Migdoin, esos eran sus nombres. Si expresaba esos pensamientos en voz alta, corría el riesgo de perder a su familia. La familia a la que adoraba, que lo amaba con la misma intensidad. No podía soportar la idea de vivir sin ellos. El único problema era que tampoco podía soportar extrañar a su misteriosa otra familia. Suspiró mientras yacía en la cama, mirando al techo. Su vida era perfecta. Cada día estaba agradecido por sus seres queridos, por un trabajo que apreciaba. Entonces, ¿por qué no se sentía realizado? María seguía en Oscorp. Tenía que trabajar horas extras para terminar un proyecto antes de la fecha límite. Él ya había acostado a Peter, hecho las tareas de la casa y llamado a Ben.
Sin nada más que hacer para distraerse de sus pensamientos acelerados, se acomodó en la cama y se dejó vencer por el sueño. Migduin. Migduin, ¿puedes oírme? Padre, ¿está bien? ¿Qué demonios pasó? Oracle, ¿qué está pasando? Las voces lo rodeaban. No sentía nada, ni olía nada. Solo las voces familiares y la visión borrosa. Se sentía ingrávido, al borde de la inexistencia. Podía distinguir un cielo nocturno brumoso sobre él y una figura sombría que le tomaba el pulso. ¿Quién? Su voz sonaba lejana, no del todo suya. Soy yo, soy Batman. ¿Estás bien? Todo saldrá bien. La figura se cernía sobre él, tranquilizándolo con una voz estoica pero reconfortante. No lo sé por qué no sabía quién era Batman. El vacío que lo consumía lloraba a Batman, pero ningún recuerdo le explicaba el motivo. Robin, trae el antídoto para la toxina del Batmóvil, ordenó la sombra a una figura que no podía distinguir entre la visión borrosa. ¿Está bien, Dick? Preguntó otra voz con un tono de inquietud. Lo será, respondió Batman. Otra voz, más baja pero igualmente insistente, dijo algo que no pudo entender. Las voces continuaron interpelándolo, mientras el zumbido en sus oídos las ahogaba. La imagen borrosa de la escena se desvaneció en la oscuridad, incluso mientras él luchaba por permanecer allí. Richard se despertó sobresaltado. Tenía la piel pegajosa por el sudor y los pulmones le ardían por la respiración agitada. El corazón le latía en la garganta mientras observaba la habitación a su alrededor. Estaba en casa. Estaba a salvo. Solo había sido otro sueño. Los sueños que lo atormentaban nunca fueron como esos. Los sueños habituales siempre habían consistido en imágenes vagas con una sensación constante de familia y familiaridad a su alrededor. Sin embargo, la sensación era radicalmente distinta. La comodidad de su familia seguía presente, pero algo no cuadraba. Algo andaba muy mal. Solo una pesadilla, murmuró con la cara entre las rodillas, intentando convencerse a sí mismo. En ese momento, no tenía ni idea de si deseaba volverse loco o si su instinto de que los sueños tenían una gran trascendencia era correcto. ¿Preferiría simplemente estar loco, enloquecido por la nada? ¿O formar parte de algo mucho más allá de su vida normal y civilizada? Un grito proveniente del otro lado del pasillo captó su atención antes de que pudiera continuar su espiral descendente. Pete. ¿Qué ocurre? Richard se quitó las sábanas de encima y corrió a la habitación de su hijo. Al entrar en la habitación, lo recibió el niño de 5 años acurrucado entre su montaña de mantas como si fuera un nido. ¡Qué miedo!, murmuró Peter, casi incoherente en sus gritos. Richard corrió a su lado para consolar al niño. ¿Qué te asusta, bicho? Tuve una pesadilla. Ah. Bueno, al menos no era el único que pensaba que las pesadillas eran horribles. ¿Sí? ¿De qué se trataba? Monstruos. Peter abrazó a uno de sus dinosaurios de peluche. Las pesadillas con monstruos nunca son divertidas, asintió Richard, apartándole el pelo de la cara a su hijo. Yo también tuve una pesadilla, ¿sabes? ¿Lo hiciste? El niño sollozó. Sí, asintió. Solo tienes que recordar que los sueños no son la realidad. Son solo tu mente jugándote una mala pasada. ¿Por qué? Lamentablemente, no tengo la formación necesaria para responder a eso. Buh. Dijo Peter haciendo un puchero. Abucheó, en efecto. Asentí. ¿Podemos ver una película? Siempre podemos ver una película, dijo, levantando a Peter en brazos y dirigiéndose a la sala de estar. Richard podría reflexionar sobre sus propios sueños más tarde. Por ahora, lo único que importaba era consolar a su hijo. Aproximadamente una hora después de que comenzara la película, padre e hijo se habían quedado dormidos en el sofá. El sonido ambiente del televisor les sirvió de ruido blanco mientras se dormían. Aunque Richard no había vuelto a tener aquel extraño sueño, las voces seguían resonando en su mente. Dick, lo que ves no es real. La toxina intenta engañarte, te está dando la vida que cree que deseas. No te rindas, vuelve con nosotros, chum. Dick, lo que ves no es real. La toxina intenta engañarte, te está dando la vida que cree que deseas. No te rindas, vuelve con nosotros, chum. Las palabras resonaron en su mente durante todo el día. Mientras llevaba a Peter al colegio, mientras le aseguraba a María que se sentía mejor después de su sesión de terapia, mientras prometía volver, mientras iba al trabajo, las palabras que había oído la noche anterior lo consumían por completo. Lo que estás viendo no es real. ¿Qué significaba eso? Aunque no necesariamente sentía que pertenecía a ese lugar, que su nombre no le pertenecía, nunca cuestionó la realidad que lo rodeaba. Su familia era real. Su familia lo era todo. Si ellos no existían, él tampoco. ¿O sí?
¿Existía? Según René Descartes, pienso, luego existo. Por lo tanto, si Richard tenía la capacidad de cuestionar la validez de su existencia, eso demostraba que existía. O, mejor dicho, demostraba que su conciencia existía. ¿Existía alguna evidencia que probara, sin lugar a dudas, que Richard Parker era real? Recorría su oficina en Oscorp de un lado a otro. Las persianas estaban cerradas para evitar miradas indiscretas mientras caminaba en círculos. Quienquiera que fuera, sabía una cosa. Era científico. Contra todo pronóstico, tenía una hipótesis. Su teoría era que, tal vez, se encontraba en una especie de coma externo. El exterior debía ser el lugar donde lo esperaban los murciélagos y los animales voladores. Lo cual convertiría el interior, donde se encontraba ahora, en una farsa. Un producto de su imaginación. En teoría era posible. Existían casos, aunque escasos, de personas que vivían vidas completamente distintas dentro de los confines de sus sueños. Ese hecho indiscutible no lo tranquilizaba en absoluto. Si su hipótesis era correcta, eso significaba que Peter, María, May, Ben, ninguno de ellos existía. Richard Parker rara vez se equivocaba en sus teorías. Sin embargo, si esta en particular era correcta, entonces nunca había sido un científico. Su primera hipótesis correcta sería la que invalidaría todas las anteriores. Te está dando la vida que cree que quieres. Polla. Ala nocturna. Richard repetía la frase una y otra vez. La retorcía, la moldeaba, intentaba transformarla. Cuando se detenía a reflexionar sobre ella, el único problema de su vida era la persistente sensación de que le faltaba algo. Aparte de ese único defecto, sin duda enorme, su vida era anormalmente normal. Casi como una comedia de situación. ¿Cuántas personas podrían decir que no han sufrido ningún tipo de trauma? Ni conflictos familiares, ni problemas con amigos, nada. Claro, era posible. Pero ¿por qué alguien como él, que nunca había sufrido de verdad, se habría vuelto loco? Tampoco había antecedentes familiares de enfermedades mentales. Sin mencionar que la mayoría de las personas que enloquecen tenían algún tipo de historial previo a su declive. Siempre había sido un niño feliz. Richard siguió intentando encontrar algún tipo de respuesta alternativa, pero ninguna era viable. No te rindas, vuelve con nosotros, amigo. Finalmente se sentó en la silla detrás de su escritorio. Sobre el escritorio había multitud de fotos enmarcadas. Las de su boda con María, la primera foto que le hicieron a Peter en el hospital, el primer día de colegio de Peter, una de las fotos de la boda de Ben con los dos hermanos, el novio y el padrino. O bien la teoría de Richard era incorrecta y simplemente estaba enfermo, o bien tenía razón y toda su realidad era solo producto de su imaginación. Si tenía razón, podría perder la razón de tanto dolor. Le temblaban las manos mientras sostenía una foto enmarcada de la Navidad pasada de su familia. Peter dormía entre una montaña de papel de regalo y juguetes bajo el árbol. María y Richard intercambiaban sus regalos. Ella le había hecho un álbum de recortes con fotos de todas las fiestas que habían compartido. Aunque los recuerdos fueran falsos, aunque su esposa e hijo nunca hubieran existido, ¿qué importaba? Él los amaba, ellos lo amaban. Si no eran reales, vivía una vida falsa estupenda. Por mucho que anhelara el cielo, Richard siempre elegiría a su familia. El firmamento podía ofrecerle pájaros, murciélagos y todo lo que soñaba, pero él los rechazaría con gusto y preferiría irse a Australia con tal de saber que su familia estaba a salvo. No te rindas, vuelve con nosotros, amigo. Si todo esto no era más que un coma, Richard rezó a un dios en el que no creía, para no despertar jamás. La cena de esa noche transcurrió en paz. Algo poco común con un niño hiperactivo de 5 años de por medio. El pequeño en cuestión se había entretenido durante la comida dibujando en su libro para colorear de los Vengadores que May le había regalado. A Peter le encantaban los superhéroes. María y Richard habían hecho una apuesta sobre si su hijo se convertiría en científico o en superhéroe cuando creciera. Richard se decantó por el superhéroe, María por el científico. Bueno, tengo buenas noticias, afirmó María, mientras ponía su plato en el fregadero. ¿Ah? ¿Qué pasa? Fue a buscar su bolso a la encimera de la cocina y sacó 2 billetes. Richard ladeó la cabeza en un gesto de duda silenciosa mientras ella le entregaba los billetes. Eran para un viaje de ida y vuelta en primera clase a una convención de Oscorp en Londres. ¿Adivina quién fue elegida para dar la presentación del departamento de física? Preguntó con una sonrisa. ¿Qué? Mar, eso es increíble. Se levantó de su asiento para abrazarla. Te lo mereces, de verdad, esto es increíble, rió con inmenso orgullo.
El problema es que solo me dieron una entrada extra. Parece que tú y Peter tendréis que pelear por ella. ¿Qué tengo que hacer? Peter levantó la cabeza, aparentemente llamado por su nombre. ¿Quieres ir a volar en avión? Preguntó Richard. Si Peter quería ir, no le quitaría la experiencia. ¡Qué asco! Fue la única respuesta que obtuvieron antes de que Peter volviera rápidamente a colorear. Bueno, parece que eso soluciona el problema, dijo María, guardando los boletos en su bolso. Nos vamos temprano el próximo fin de semana. La convención dura solo unos días, así que deberíamos estar de vuelta a más tardar el viernes. Me parece bien. Richard Parker era un hombre que detestaba los horarios. Le resultaban demasiado restrictivos. Se desenvolvía mucho mejor con flexibilidad. Tenía una mentalidad muy espontánea y adaptable. Sin embargo, la persistente inquietud que se apoderó de él, obligándolo constantemente a cuestionar su realidad, lo cambió todo. Ahora necesitaba una estructura para su día a día que le impidiera perder la cabeza. O, mejor dicho, perderla aún más, suponía. Si bien la rigidez de un horario lo frustraba, la estabilidad que le brindaba hacía que valiera la pena. Y entonces, 5:30 am. Despertarme, lavarme los dientes, peinarme, vestirme. 6 am. Finalizar cualquier trabajo pendiente del día anterior. 6:30 am. Mantenimiento de la casa, limpieza, lavar los platos, etc. 7 am. Despierta a Peter y prepáralo para el día. 7:30 h. Desayuno. 8 am. Llevar a Peter a la escuela. 8:15 am. Él y María se fueron a trabajar. 15:30. Recoger a Peter. 16. Si era viernes o sábado, ve a casa de Ben y May. Cualquier otro día, regresa a casa. 17:30. Cena. 18:30. Acostar a Peter. 19. Finalizar cualquier trabajo pendiente. 21. Ducharse, prepararse para ir a la cama. 22. Dormir. Era tedioso y desagradable, pero funcionaba. Siempre que los pensamientos sobre sus sueños, sobre los murciélagos o sobre su realidad lo abrumaban, simplemente se concentraba en pasar a la siguiente tarea. Funcionó, hasta que dejó de funcionar. Hasta que las voces comenzaron a acecharlo fuera de sus sueños. Era viernes, el día antes de que él y María partieran hacia la convención de Oscorp. La familia pasaba la noche en casa de Ben y May, como hacían todos los viernes. En ese momento, él y Ben estaban viendo la televisión sin pensar en nada en la sala de estar. Dick, por favor, despierta, dijo Ben, sentado a su lado. Su tono denotaba miedo, una emoción que inquietaba a su hermano. ¿Qué? Estoy despierto. Richard se giró hacia él con una ceja arqueada y una risa confusa. ¿Estás viendo cosas en tu vejez, Ben? Ben lo miró con desconcierto. No dije nada. Sí, lo hiciste, te oí perfectamente diciéndome que despertara, insistió. Creo que eres tú quien está oyendo cosas, Richard, dijo Ben riendo, y volvió a mirar la televisión, restándole importancia al momento como si no hubiera pasado nada. El mundo a su alrededor se desvaneció en un ruido blanco. No, no, no. Esto no estaba sucediendo. ¿Estaba oyendo cosas? ¿Realmente había perdido el conocimiento? ¿O era el mundo exterior el que influía en su vida? ¿La voz de Ben pertenecía a otra persona? El aire a su alrededor se volvió denso y pesado, difícil de respirar. La voz lo había llamado Dick, un apodo bastante común para Richard, pero que Ben nunca había usado. El nombre Dick le sonaba a Grayson. Los recuerdos le aseguraban que no era su nombre, pero lo sentía como si lo fuera. Todo estaba bien. Ben era real. May era real. María era real. Peter era real. Richard Parker era real. La reiteración de que eran reales no sirvió de mucho para calmar su corazón acelerado ni las crecientes náuseas. Richard Grayson Parker finalmente había perdido la cabeza, pensó. Tenía que estar loco. La alternativa era mucho, mucho peor. Richard. Richard. La misma voz que le había rogado que despertara, volvió a llamarlo por su nombre. Abrió los ojos. ¿Cuándo los había cerrado? Ben tenía la mano sobre el hombro de Richard, sacudiéndolo para sacarlo de su ensimismamiento. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Ben mantuvo su mano sobre él, como una presencia tranquilizadora. La preocupación era evidente en su rostro. Sí, sí, lo siento, yo solo. Richard negó con la cabeza, acostumbrándose de nuevo a su entorno. Supongo que estoy cansado. Ben miró a su hermano un instante, buscando en silencio alguna señal en sus ojos que indicara que mentía. Claro, conocía a Richard a la perfección y lo descubrió enseguida. ¿Estás seguro? Sí, estoy bien, ve, no te preocupes por mí.
Te saldrán canas y no te dejaré en paz con eso, dijo, apartando la mano de Ben y poniéndose de pie. Voy a ver cómo está Peter, se disculpó, le dedicó una rápida sonrisa tranquilizadora al otro hombre y salió corriendo de la habitación. ¿Cuál es tu elemento favorito?, preguntó Peter. Estaban en la habitación de invitados que May y Ben habían reservado especialmente para él. Se tomaban muy en serio sus trabajos y a sus tíos, y mimaban a su sobrino como si no hubiera un mañana. Esa es una buena pregunta. Richard se llevó una mano a la barbilla para preparar su respuesta. Me decantaría por el oxígeno. ¿Qué puedo decir? Respirar es genial. Uf, qué aburrido, gimió el niño de 5 años. Ah, ¿sí? ¿Cuál es tu favorito entonces? Zinc, obvio. ¿Por qué Zinc, precisamente? Todas las cosas geniales empiezan con Z, razonó Peter. Ah, por eso tu nombre empieza con P. Hey. Se rió cuando Peter se cruzó de brazos fingiendo enfado. ¿Cómo podía ser esto falso?, se preguntó. Richard no era un hombre perfecto, pero siempre se había esforzado por ser bueno. Ningún dios sería tan cruel como para arrebatárselo. Miró a su alrededor. En las paredes colgaban los pósteres de las películas favoritas de su hijo, y el suelo estaba cubierto de infinidad de libros y experimentos científicos seguros para niños. Toca, toca, toca. El sonido resonó a sus espaldas. Toca, toca, toca. Richard se puso de pie, tratando de encontrar la fuente. Sea lo que sea que estés viendo, por muy real o maravilloso que parezca, no puede ceder, Dick. Todo es falso, afirmó la voz de Peter con un tono completamente ajeno al del chico. ¿Qué dijiste? Dick. Richard se echó hacia atrás para mirar a su hijo, que seguía sentado en el mismo sitio del suelo. Te pregunté qué estabas buscando, dijo Peter con su tono habitual, como si nunca lo hubiera abandonado. Oh, no, no te preocupes, dijo, esforzándose por mantener una sonrisa convincente. Quizás estaba demasiado cansado. Sí, eso tenía sentido. El agotamiento extremo sumado al estrés constante podría ser la causa de las voces extrañas que oía. Su mente le estaba jugando una mala pasada. Estaba bien, todo era normal, su familia era real. Regresaron a casa poco después. Él y María necesitaban acostarse temprano para tener tiempo de empacar por la mañana. Habían dejado a Peter con Ben y May durante la semana. Por supuesto, confiaba en Ben y May. No tenía ninguna duda de que podrían cuidar de su hijo. Además, ya lo habían cuidado innumerables veces, así que todo estaría bien. Dicho esto, un nudo en el estómago casi lo convenció de rechazar la oferta y quedarse en casa con Peter mientras María iba a la convención. Por alguna razón, sin que él lo supiera, su instinto le decía que no se fuera. Era una tontería, no había ninguna razón lógica para no ir. Probablemente, el estrés de todo aquello estaba afectando a Richard, y no quería alejarse de su entorno habitual. Luchó contra el presentimiento de quedarse, y él y María se fueron a la cama. Mañana sería un día largo, necesitaban descansar. Bien, he ajustado el antídoto lo justo. Esto debería funcionar. Debería no es suficiente, Drake. Damián, ahora no. Regresó la familiar sensación de ingravidez. No podía ver, solo podía oír y sentir. Un fuerte pellizco le atravesó el brazo. No pudo quejarse del dolor repentino. No pudo hacer más que ser testigo de lo que lo rodeaba. Dick, si no te despiertas. Despertará, tiene que hacerlo, Dick es más fuerte que cualquier cosa con la que lo golpeen. El maestro Richard se ha enfrentado a amenazas mayores y ha salido victorioso, no veo ninguna razón por la que no pueda hacer lo mismo ahora. Alfred tiene razón, tu hermano ha pasado por cosas mucho peores. ¿Por qué no subís todos a descansar? Os llamaremos cuando haya novedades. Se escucharon sonidos de protesta que rápidamente se apagaron debido a un gesto invisible. Alfred, ¿te asegurarías de que todos lleguen a la mansión? Por supuesto, maestro Bruce. Un silencio apropiado llenaba el espacio a su alrededor. Era familiar, pacífico, como el de una familia. Una profunda bocanada de aire vino de arriba. Tienes que despertar, Dick. Todos te estamos esperando. Si la teoría de Tim es cierta, entonces estás viviendo una fantasía. Eres más fuerte que tus deseos. Por favor, despierta. No podemos perderte. Richard Parker nunca fue real, ¿verdad? Lo despertó la nada en plena noche, y luego tuvo un sueño. Ese sueño fue la gota que colmó el vaso y lo convenció de aceptar la verdad. Toda su vida había sido una mentira. La luz de la luna iluminaba la habitación, resaltando los marcos de los cuadros y las joyas. El contraste entre la luz blanca y las sombras oscuras hacía que su entorno pareciera en blanco y negro. La paleta de colores se reflejaba en su mente, igualmente sombría y desoladora.
Estuvo a punto de soltar una carcajada. No era una risa de humor, sino que su cuerpo simplemente no parecía encontrar la manera de reaccionar ante su revelación. Durante los últimos 6 años, Richard había lidiado con su nombre y con sueños del cielo. A pesar de todo, nunca creyó que su reconocimiento de su vida real se debiera a fisuras en esa falsa realidad. Tienes que despertar, Dick. Todos te estamos esperando. Si la teoría de Tim es cierta, entonces estás viviendo una fantasía. Eres más fuerte que tus deseos. Por favor, despierta. No podemos perderte. Ya no podía seguir engañándose a sí mismo. No podía permitirse el lujo de estar loco. La locura al menos habría tenido sentido, al menos habría confirmado que su familia existía. Richard Parker nunca se equivocaba en sus teorías, y esta no fue la excepción. El sueño que tuvo esa noche confirmó sus sospechas. Su verdadera familia lo esperaba al otro lado. Eres más fuerte que tus deseos. Aunque, evidentemente, esta familia no lo conocía tan bien como creían. Richard se levantó de la cama con lentitud y meticulosidad. María seguía envuelta en las sábanas, durmiendo plácidamente, sin tener idea de que ella era simplemente un producto de su imaginación. Se dirigió al baño y se salpicó la cara con agua tibia. No sirvió de nada para calmarlo ni distraerlo. Abrió el grifo con agua cada vez más fría. El agua helada seguía sin ser suficiente. Entonces hizo lo contrario. Se salpicó la cara con agua cada vez más caliente. La sensación de ardor no le dolía. Su mente estaba demasiado en silencio como para permitirle sentir el dolor. La niebla y la confusión le nublaban la mente. ¿Qué podía hacer? ¿Qué otra opción le quedaba? Seguir viviendo con María y Peter, sabiendo que nunca habían existido fuera de su propia fantasía, era impensable. La sola idea de vivir su vida normal como si nada hubiera pasado era simplemente imposible. Pero ¿cómo podía dejar atrás esa vida? La voz en sus sueños estaba equivocada. Richard no era más fuerte que sus deseos. Siempre había sido un hombre dominado por sus emociones, para bien o para mal. En su trance, de alguna manera se encontró de nuevo en el dormitorio, con una foto enmarcada temblando entre sus manos. Era una sencilla foto espontánea de él, María y Peter de hacía unos años. May la había tomado mientras la familia dormía en el sofá. Sin previo aviso, Richard soltó el marco sin darse cuenta. Cayó a sus pies y los cristales se hicieron añicos en el suelo de madera. Se arrodilló junto a la foto dañada. Sus dedos rozaron el papel. ¿Cómo? Pensó, ¿cómo podía el universo ser tan cruel sin pudor? Richard no era mala persona. Siempre intentaba ayudar a quien pudiera, cuando pudiera. Ayudar a los demás era su naturaleza. Por eso se convirtió en bioquímico. Lo único que deseaba era mejorar la vida de los demás. ¿Qué pudo haber hecho para merecer un destino así? Saber que todo lo que conocía y amaba era una mentira era demasiado increíble para ser una simple casualidad. Debía de ser víctima de algún tipo de castigo, de algún tipo de karma. O al menos, eso esperaba. La venganza era más fácil de aceptar que la idea de que todo hubiera sido en vano. El líquido rojo goteaba sobre la fotografía rota, cayendo sobre los rostros tranquilos y dormidos que aparecían en ella. Siguiendo el origen del líquido, descubrió que le sangraba la palma de la mano. Debió de habérsela cortado con los cristales rotos. No sentía ningún dolor. No era realmente su sangre, ¿verdad? Solo un producto de su imaginación, como todo lo que conformaba su vida. En cualquier caso, le proporcionó una tarea en la que concentrarse. Una tarea le ayudaría a despejar la mente. Con pereza, pero casi sin darse cuenta, limpió y vendó la herida. Luego, cogió la lejía y frotó las manchas del suelo hasta que desaparecieron. Se deshizo del cristal y del marco roto. Lo único que quedaba era la foto manchada de sangre. Su pulgar frotó la superficie metódicamente, dejando que la sensación del papel áspero ayudara a despejar la niebla que nublaba sus pensamientos. La luz de la luna aún iluminaba el dormitorio. La luz se reflejaba en las joyas de María, que reposaban sobre su escritorio en la esquina de la habitación. Sin motivo aparente, se encontró de repente de pie frente al escritorio, contemplando la brillante plata. Uno de sus collares favoritos yacía entre la pila. Era uno que su madre le había regalado años atrás. El sencillo collar era de plata con una cruz colgando. Aunque Richard nunca había sido religioso, el concepto siempre le había fascinado. La idea de creer en un poder divino y omnipotente le parecía una ilusión. La perspectiva de que alguien velara por uno, la idea de que hubiera algo más allá, era un concepto que comprendía perfectamente por qué a mucha gente le resultaba atractivo. Richard nunca se había preocupado demasiado por un poder superior. Simplemente no le incumbía.
Sin embargo, ahora que el mundo que conocía se había derrumbado ante sus ojos, al darse cuenta de que no existía, reconsideró su postura. Por primera vez en su vida, abrigaba la esperanza, no, más bien, rezaba, de que un Dios velara por él. Porque si así fuera, eso explicaría su sufrimiento. Al menos, podría culpar a un Dios por haberle arrebatado a su familia. Si Dios existía, al menos tendría algo contra lo que luchar. Richard era un hombre extraordinariamente común, llevado al límite. Su normalidad no significaba nada para él. Quienquiera que fuera el responsable de haberlo sumido en un infierno creado a partir de su propio paraíso, iba a pagar. No importaba quién lo hubiera hecho, ni cuán poderoso fuera. Era un hombre normal, acorralado. Cualquier animal mordería si se asustara, y Richard Parker no era diferente. Listo, ya tengo todo empacado. ¿Estás preparado? María cerró la cremallera de su maleta. Tenían que estar en el aeropuerto en las próximas horas si querían llegar a tiempo al hotel. Sí, confirmó, mirando fijamente su maleta. Seguía negándose a mirarla a los ojos. Oye, se acercó para ponerle la mano en el hombro. ¿Estás bien? Pareces raro esta mañana. Estoy bien, aseguró rápidamente. Simplemente no me siento muy bien, supongo. Sus manos se movían nerviosamente, necesitando distraerse. No me digas que tienes miedo a volar. Bromeó María. Todo lo contrario. Sí, debe ser eso. Sus hombros se sentían pesados y torpes. Encogerse de hombros era casi mecánico. Su cuerpo no le pertenecía. La pareja cogió sus pertenencias y salió por la puerta. Richard nunca se había subido a un avión. Como toda su familia y su trabajo estaban en Nueva York, simplemente nunca había tenido un motivo para viajar tan lejos como para justificarlo. El viaje había transcurrido sin problemas hasta el momento, aunque él no tenía muy claro qué significaba un viaje sin problemas. Tenía la cabeza apoyada en la ventana. El cielo le devolvía la mirada. Era reconfortante, familiar. No eran exactamente los tejados que ocupaban sus sueños, pero se parecían lo suficiente como para llenarlo de una agridulce nostalgia. María leía en el asiento de al lado. La escena era tranquila, hogareña. Casi le hizo olvidar la crisis nerviosa que había sufrido esa mañana. Entonces comenzaron las turbulencias. Fue repentino y violento, como un terremoto. Su cabeza se golpeó dolorosamente contra la ventana. Claro que nunca antes había experimentado turbulencias, pero estaba seguro de que era imposible que fuera normal que fuera tan dramática. Sus sospechas se confirmaron con las reacciones de sorpresa del resto de los pasajeros y la tripulación. Gritos de pánico lo rodearon, sacudiendo el avión casi tanto como la propia turbulencia. Richard y María se miraron con miedo y confusión reflejados en sus rostros. No intercambiaron palabra alguna. Simplemente se tomaron de las manos como si sus vidas dependieran de ello. Que nadie se calme. Resonaron los altavoces. Por favor, consulten sus protocolos de emergencia, ordenaron. El avión se precipitó hacia abajo. Los gritos ahogaron las instrucciones que aún llegaban desde la cabina. El tiempo se ralentizó. Se estrellaban. Iban a morir. No había escapatoria, no había forma de luchar, solo un hecho. Él podía aceptarlo con relativa facilidad. Richard no necesariamente quería morir, pero, dados los acontecimientos de los últimos días, la perspectiva no era descabellada. Lo que jamás podría aceptar era que María también moriría. Independientemente de si era real o no, moriría. Todos sus planes quedarían impunes. El libro, aún en manos de María, nunca se terminaría. Peter los estaba esperando en casa. Richard le había prometido al niño que lo llevaría al zoológico cuando regresaran. ¿Cuánto tiempo esperaría Peter? La gente siempre decía que, al enfrentarse a la muerte, la vida te pasaba ante los ojos. Richard Parker no revivió exactamente toda su vida en ese instante. En cambio, vio a su familia. El hermano que había estado a su lado desde que tenía memoria, que le había enseñado todo lo que sabía. Su cuñada era una de las personas más amables y acogedoras que jamás había tenido el privilegio de conocer. Su esposa, que era sin duda la persona más inteligente, amable e ingeniosa que jamás había conocido. Y, por supuesto, su hijo. Su hijo, que era todo su mundo. Pensó, por última vez, en quién sería Peter de mayor. Seguramente, con sus tíos, tendría el apoyo necesario para convertirse en lo que quisiera. La idea de no estar allí para verlo le dolía más que el viento que azotaba a una velocidad vertiginosa. Pero Peter sería feliz y estaría a salvo con Ben y May. Eso era lo único que importaba. Richard abrió los ojos. El vasto cielo abierto lo rodeaba. No tenía ni idea de cuándo ni cómo había logrado salir del avión que se estrellaba.
El suelo se acercaba a cada segundo. El viento lo azotaba con fuerza. No sentía miedo mientras se precipitaba hacia la tierra implacable. Por un instante, se sintió como Ícaro. Se había acomodado demasiado a su vida. Solía creerse el hombre más afortunado del mundo por tener a sus seres queridos. Pero había volado demasiado cerca del sol. La familia que había hecho su vida tan perfecta, lo había quemado. Con un último suspiro, comprendió que había sido bendecido. Finalmente, a Richard Parker se le había concedido su deseo de volar. Peter Benjamin Parker tenía 16 años cuando lo perdió todo. A lo largo de su corta vida, pensó que había tocado fondo muchas veces. Cada vez creía que era imposible que las cosas empeoraran. Por supuesto, el universo le tenía manía y se las arregló para demostrarle que estaba equivocado, una y otra vez. La primera tragedia que lo azotó ocurrió cuando Peter tenía 5 años. Sus padres se habían ido de viaje de negocios, prometiendo regresar a finales de semana. Al día siguiente, se despertó con el tío Ben sollozando. No era normal, no tenía sentido. El tío Ben nunca lloraba, y sin embargo estaba inconsolable. La tía May había sido quien le explicó qué significaba la muerte y por qué sus padres no volverían a casa. Peter pasó los siguientes meses negándose a salir de casa. Seguro que sus padres volverían algún día. Lo habían prometido. Un Parker nunca rompía sus promesas. Finalmente, mientras estaba sentado junto a la puerta, mirando por la ventana hacia la entrada, comprendió que jamás volvería a ver a sus padres. Fue entonces cuando aprendió lo que se sentía al ser abandonado. Sus tíos le habían dicho innumerables veces que sus padres nunca quisieron abandonarlo. Afirmaban que su mamá y su papá habrían hecho cualquier cosa por poder quedarse con Peter. Sabía que habían muerto en un accidente aéreo. Sabía que no habían tenido control sobre su muerte. Lo entendía, pero una parte de él jamás los perdonaría por haberlo abandonado. Aunque no estaba solo. La tía May y el tío Ben siempre habían insistido en que jamás reemplazarían a sus padres. Sin embargo, siempre fueron figuras paternas para él. Cuando Peter estaba triste, asustado o extrañaba a sus padres, podía acudir a May o a Ben, y ellos lo animaban. Solía pensar que sus tíos eran mágicos, por la rapidez con la que lograban que el mundo pareciera menos cruel. A medida que crecía, los recuerdos de sus padres se fueron desvaneciendo poco a poco. Recordaba fragmentos de ellos, como la voz y la risa de su padre, o las manos y la sonrisa de su madre. La mayor parte de lo que Peter sabía sobre sus raíces provenía de las historias de Ben. El hombre siempre le decía lo mucho que se parecía a su padre. Que Peter tenía el mismo sentido del humor, los mismos intereses y los mismos gestos. Sin mencionar que, a medida que Peter se desarrollaba, se parecía cada vez más a su padre. Era una sensación extraña ver el fantasma de un hombre que apenas recordaba cada vez que se miraba al espejo. Desde que perdió a sus padres, Peter se había esforzado al máximo por enorgullecerlos. Se volcó en sus estudios, buscando constantemente aprender más y más. Un día, encontró algunos de los antiguos trabajos de investigación de sus padres. Peter tomó la decisión de infiltrarse en Oscorp para descubrir más sobre su trabajo. Tenía 11 años cuando una araña le picó y casi le quita la vida. La experiencia cercana a la muerte le había otorgado a Peter los poderes de una araña. Tenía la capacidad de ayudar a la gente, de ser un héroe como los que adornaban las paredes de su habitación. Sin embargo, no lo era. Peter Parker era imprudente e irresponsable. Tenía 11 años cuando el tío Ben se desangró delante de él. Le habían arrebatado a un tercer progenitor. Sin embargo, a diferencia de la última vez, no podía culpar a nadie más que a sí mismo por la tragedia. Eso no significaba que no lo intentaría. Durante las semanas siguientes, lo obsesionó la necesidad de encontrar al asesino del tío Ben y hacerle pagar por lo que había hecho. Peter diseñó una máscara y lanzatelarañas para ayudarlo en su misión. Finalmente, se encontró salvando civiles en lugar de buscar al asesino. Peter descubrió que la mejor manera de honrar al tío Ben y a sus padres era evitar que ocurrieran incidentes similares. Peter Parker tenía 11 años cuando nació Spider-Man. Con el paso de los años, aprendió cada vez más, salvó vidas y entabló amistad con otros justicieros y héroes. Se rompió incontables huesos y perdió litros de sangre en el camino, pero eso no le importaba cuando sabía que estaba llenando de orgullo a su familia. Entonces, cuando tenía 13 años, la tía May se enteró. La mujer que era lo más parecido a una madre que tenía, estaba aterrorizada por su culpa. May había dedicado todo lo que tenía a proteger a Peter, solo para descubrir que la engañaba a sus espaldas y arriesgaba su vida cada noche. Les llevó un tiempo, pero al final lo resolvieron todo.
La tía May nunca ocultó su odio hacia eso, pero tras aceptar que Peter encontraría la manera de salir de todos modos, siempre se aseguraba de hacerle saber lo orgullosa que estaba del bien que hacía. A los 14 años, Peter fue quien murió. Él y Tony Stark estaban en un planeta alienígena, en una misión para salvar a la mitad del universo de Thanos. Peter hizo lo que mejor sabía hacer: fallar en su deber de salvar a la gente. El precio se pagó rápidamente cuando se convirtió en polvo. Todos los demás tuvieron una muerte rápida e indolora. Simplemente cerraron los ojos y desaparecieron. Sin embargo, Peter no tuvo tanta suerte. Su capacidad de curación mejorada, el poder que lo había mantenido con vida, se volvió contra él. En el intento de su cuerpo por regenerarse, fue destrozado y reconstruido durante lo que pareció una eternidad, antes de que finalmente colapsara y no quedara nada. Peter siempre imaginó que, al morir, se reuniría con su familia. Por fin podrían ver cómo se había esforzado al máximo por honrar su memoria. En cambio, la muerte era un vacío inmenso y oscuro. Solo quedaba una sensación de vacío. Hasta que, chispas doradas atravesaron el abismo y se encontró cara a cara con el Doctor Strange. Los que fueron diezmados por el chasquido regresaron. Se les encomendó la misión de luchar sabiendo que probablemente no sobrevivirían. Estaban listos para luchar por la más mínima posibilidad de salvar su mundo, incluso si les costaba la vida. Y así fue, costó vidas. Solo que no la de Peter. Él nunca tuvo la suerte de ser un mártir. Tenía 14 años cuando perdió a 3 padres más: Tony Stark, Natasha Romanoff y Steve Rogers. Todos ellos le habían enseñado muchísimo y habían sido sus mentores. Así, corrieron la misma suerte que sus figuras paternas. La vida después de lo que denominaron el chasquido fue, cuanto menos, extraña. Además del luto por 3 de sus mentores, había sido transportado 5 años al futuro. La tía May también había desaparecido, así que tuvieron que reconstruir sus vidas desde cero en un mundo postapocalíptico. Aproximadamente un año después, la vida se había transformado en una especie de nueva normalidad. Peter tenía a sus amigos, Harry, Ned y MJ. A su novia, Gwen. Y, por supuesto, a su tía. Peter cometió el error de sentirse seguro. Cuando tenía 15 años, su escuela hizo un viaje por Europa. Su intención era dejar a Spider-Man en Keynes. Pero, allá donde iba, los problemas lo seguían. Un nuevo héroe, que se hacía llamar Misterio, hizo su primera aparición. Peter descubrió que su nombre era Quinton Beck. Shield quería reclutar a Peter, pero él se negó. Pensó que Misterio podría encargarse. Sin embargo, la destrucción continuó su persecución. Spider-Man se vio obligado a abandonar el viaje y ayudar a Misterio. Peter parecía no aprender nunca de sus errores y confiaba en él. Le entregó a Edict las gafas y el software que Tony le había dejado. Quinton Beck había mentido y se había aprovechado de Peter. El hombre sumió a Peter en su propio infierno personal. Todos sus peores errores lo acorralaron. Todos aquellos a quienes lloraba lo miraban fijamente, culpándolo de sus muertes. Peter siguió luchando contra Beck. En su intento por enmendar sus errores, el hombre había arremetido contra sus amigos. Gwen fue asesinada por Beck para llegar hasta Peter. Otro nombre se sumó a la lista de personas que murieron a causa de Peter Parker. Se sumó un último fallecimiento cuando Quinton Beck también perdió la vida durante su pelea. Así que, con 8 nombres que lo abrumaban como un yunque, regresó a casa de la tía May. Ella podía hacer que el dolor y la culpa, por imposibles que fueran un poco más llevaderos. Siguió siendo Spider-Man. Al fin y al cabo, ¿qué más podía hacer? Entonces, eso también se supo. Quinton Beck había revelado su identidad al público. En su último aliento, hizo una última declaración con el fin de hacerle la vida aún más miserable a Peter. Peter nunca dejaría de cometer errores, ¿verdad? El público se volvió contra él, los amigos que de alguna manera aún lo apoyaban y su tía. Peter ya no soportaba ver sufrir a sus seres queridos por su culpa. Así que le pidió al Doctor Strange que borrara de la memoria de todos la revelación de su identidad. El hechizo falló porque Peter no supo cuándo callarse. Villanos de otros universos fueron atraídos al suyo. Pero, incluso después de todo, quería ayudarlos. Los villanos estaban enfermos. Necesitaban ayuda, así que Peter se la daría. La tía May le había dicho que había heredado ese rasgo de sus padres. La determinación intrépida de su madre y la necesidad de su padre de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Ese rasgo suyo fue lo que provocó la muerte de la tía May. El último miembro de su familia, el que siempre estuvo ahí, enseñándole lo que significaba el amor incondicional, se había ido.
Peter Parker tenía 16 años cuando se convirtió en el último Parker. El hechizo seguía inestable y amenazaba con destruir todo su universo. Peter suplicó y rogó al Doctor Strange. Tenía que haber algo que pudiera hacer. No podía haber más sangre en sus manos. La respuesta era obvia. Peter siempre había sido el causante de las tragedias, así que, naturalmente, la única manera de evitar más era extirpándolo como si fuera un tumor. Tuvo la oportunidad de despedirse de Harry, Ned y MJ, antes de que sus vidas cambiaran para mejor al olvidarlo como si nunca hubiera existido. Peter Parker tenía 16 años cuando fue transportado a un universo alternativo y dejó atrás su vida maldita. La Batcueva. 2016. Se estaba ahogando. Richard Dean no lograba comprender lo que lo rodeaba. Lo que creía que era el aire se sentía denso y espeso. Tenía la sensación de tener los oídos sumergidos en agua, aunque no percibía ningún líquido. Dick simplemente flotaba en un estado que debía ser una especie de purgatorio. No tenía pensamientos, simplemente existía. Entonces, el sonido le llegó primero. El zumbido de la Batcueva resonó por todo el espacio. ¿Se está despertando?, preguntó una voz de Amián, tal vez. Creo que sí, déjenlo en paz. La voz grave y seria delató que era la de Bruce. ¿Qué demonios le pasó? Antes incluso de que pudiera empezar a rebuscar en su memoria una respuesta, una terrible y abrumadora preocupación y miedo lo invadieron. Todos sus pensamientos acelerados se aclararon en un instante, repitiendo la misma pregunta una y otra vez. ¿Estaba bien Peter? Entonces, la luz que iluminaba sus ojos lo alcanzó. Era brillante y estéril. Mientras los ojos de Dick se adaptaban lentamente a la oscuridad, sus hermanos lo rodearon, hablando todos a la vez. No tenía fuerzas para intentar descifrar lo que decían. ¿Está bien? La voz de Dick era claramente quebradiza y temblorosa incluso en su susurro apenas audible. El interrogatorio a su familia se extinguió rápidamente, dejando solo el murmullo de la cueva. ¿Quién está bien? Duke rompió el silencio con evidente confusión en su tono. Peter, respondió Dick como si fuera lo más obvio del mundo. De acuerdo. Ahora Dick estaba entrando en pánico. ¿Quién demonios era Peter? Sentía que el nombre era sagrado, algo que debía protegerse. Sentía un instinto paternal hacia ese nombre, aunque ningún recuerdo le proporcionaba contexto. ¿Quién? La voz de Jason resonó sobre él. Probablemente solo alguien que la droga le hizo ver, dijo Tim. El tono algo distraído le indicó a Dick que su hermano casi con seguridad estaba apoyado en una silla con la mano en la barbilla, intentando comprender algo. Espera, retrocede. ¿Quién, qué, dónde ahora le hizo ver? ¿Eh? Fue lo máximo que Dick pudo decir. ¿Estás consciente?, preguntó Tim, mientras sus pasos se hacían más fuertes. Dijo, incorporándose con gran esfuerzo. Sentía todo el cuerpo como si acabara de correr 80 kilómetros con fiebre. Finalmente, frotándose los ojos para despejar la visión borrosa, vio a Tim de pie junto a él, tecleando en su portátil. Jason estaba a unos metros de su cama. Damián estaba sentado junto a Dick, observándolo fijamente, analizando cada uno de sus movimientos. Duke se encontraba al otro lado de la habitación, sentado sobre un escritorio. Mientras tanto, Cass estaba de pie junto a Bruce, cerca de la puerta de la enfermería. ¿Qué pasó?, preguntó Dick con dificultad, arrastrando las pocas palabras que pronunció. ¿Te acuerdas de las porras con las que lidiamos hace un tiempo?, preguntó Tim. Sí, aunque Dick no había tratado personalmente con Cheer, había oído hablar de él a través de Bruce y Jason. Al parecer, ese tipo, Silvanio Romero, alteró la toxina del miedo de espantapájaros de tal manera que inducía euforia en lugar de miedo. En muchos sentidos, la droga de Cheer era mucho más cruel que la toxina del miedo. Las gotas de alegría, como él las llamaba, hacían que la víctima viviera su vida ideal. Una vez administrado el antídoto, se la arrebataban. Bruce y Jason habían sufrido los efectos de la droga. Ambos se negaron rotundamente a hablar de sus experiencias. Bueno, al parecer Espantapájaros se apoderó de la fórmula y la alteró de una forma bastante extraña. Lo único que sabemos por ahora es que te dejó en un coma leve durante unas 6 horas. Y que, por lo visto, te hizo ver a un tipo llamado Peter. Tim continuó explicándole, mientras tecleaba en su portátil. Oh, qué bien, solo 6 horas. Dick se centró en las pequeñas victorias. Por fin no estuvo en coma durante días. ¿Qué viste? Duke se inclinó hacia adelante sobre el escritorio. ¿Qué vio? El cerebro de Dick se sentía como una masa informe. Una masa informe que había sido atropellada. Y quemada. Y ahogada. Lo único que quedaba era una sensación de pérdida.
Ya la había sentido antes, cuando se enteró de que Jason había muerto. No tenía sentido. Sabía que se había perdido algo de gran valor, pero no recordaba qué era. El nombre Peter era lo primero que le venía a la mente, ¿pero por qué? ¿Acaso tuvo un hijo en ese estado onírico al que lo indujeron las gotas de vítores? Dick siempre había pensado en tener hijos. Sabía que quería formar su propia familia en un futuro lejano. Aunque no había decidido mucho, sí sabía con certeza que si tenía un hijo, lo llamaría Peter, como Jason. No lo sé, admitió Dick finalmente. Creo que, lo que vi fue bueno. Lo que sea que Espantapájaros le hubiera hecho a la droga, no había alterado el efecto eufórico, teorizó. Si hubiera provocado las alucinaciones de miedo habituales, entonces sentiría alivio al dejarla, en lugar de una tristeza tan abrumadora. ¿Por qué no dejan que su hermano descanse un poco? Sugirió Bruce. Aunque todos sabían que era más bien una orden. Richard ha estado descansando durante las últimas 6 horas, dijo Damián con su habitual tono objetivo. ¿Richard? Racionalmente, sabía que ese era su nombre y cómo lo llamaban Damián y quienes no eran cercanos a la familia. Sin embargo, por alguna razón, que lo llamaran así ahora le resultaba extraño. Como si el nombre fuera correcto, pero el contexto no. Los murciélagos intercambiaron apenas unas palabras antes de que todos, excepto Bruce, se marcharan. ¿Estás bien? Preguntó Bruce, sentándose a su lado. Creo que sí, pero él no lo creía, y su padre lo caló enseguida. Por suerte, Bruce nunca lo reprendía cuando reprimía sus sentimientos, pues se daba cuenta de lo hipócrita que era. A Dick le hizo gracia la observación. Su hermano mayor hacía lo mismo. ¿Su qué? Dick nunca tuvo un hermano mayor, él era el hermano mayor. ¿Por qué no vas a tu habitación a descansar un poco? Podemos analizar más a fondo los efectos de las descargas eléctricas más tarde. Bruce prácticamente lo empujó fuera de la cama para llamar su atención. Sí, de acuerdo, suena bien, asintió Dick distraídamente, aún sumido en la confusión posterior a los efectos de la droga, y preguntándose de dónde demonios había salido la idea de un hermano mayor. Se dirigió a su habitación en la mansión. Pronto, el cansancio venció a sus pensamientos confusos. Dick no soñaba a menudo. Cuando lo hacía, generalmente eran recuerdos del circo o de sus peores batallas. Nunca había soñado con nuevos escenarios. ¿Por qué, entonces, soñaba tan vívidamente con una vida normal? Gotham. 2018. Peter ya había sufrido lesiones antes, por supuesto. La cantidad de veces que tuvo que coserse las heridas, practicarse pequeñas cirugías para extraer balas y las innumerables conmociones cerebrales que sufrió, lo habían obligado a tener una gran tolerancia al dolor. Pero joder. Estaba casi sobrecogido. Era impresionante que alguien pudiera experimentar tal cantidad de dolor y seguir con vida. Además del dolor intenso que lo recorría por completo, un olor pútrido le provocaba náuseas. La picadura de araña le había otorgado numerosas habilidades, incluyendo sentidos agudizados. Su capacidad para oír a kilómetros de distancia solía ser increíblemente útil y, en la mayoría de los casos, le salvaba la vida. Sin embargo, el olfato agudizado no hacía más que repugnarle. Era más un estorbo que otra cosa. Por mucho que Peter adorara Nueva York, el olor lo hacía cuestionarse constantemente su postura. Pero ahora, se arrepentía de cada vez que se había quejado del horrible olor de Nueva York. Aquello era como flores comparado con el infierno al que acababa de viajar. Ah, claro, probablemente debería averiguar dónde estaba. Una vez te pica una araña, Peter maldijo entre dientes. A regañadientes, hizo un gran esfuerzo para incorporarse hasta sentarse. Se encontraba en un callejón tenebroso y sofocante, con una humedad incómoda. Al mirar a su alrededor, divisó un charco de lo que debía ser sangre a pocos metros de él. ¡Qué espectáculo tan desagradable! Las 7 conmociones cerebrales que sin duda sufrió le anularon gran parte de la audición y el sentido arácnido. Sin ellos, se sentía ciego. Era como una versión extraña de Daredevil. Pero, ¿sabes? Sin la superaudición. O sea, simplemente Matt Murdock. Excepto que aún podía ver. Así que era Peter Parker, pero sin algunos rasgos arácnidos. Se estaba desviando del tema. Respirando hondo, Peter se puso de pie con dificultad. Sentía como si le hubieran caído un edificio encima. Literalmente, sabía lo que se sentía y podía confirmar que no era nada agradable. Dondequiera que estuviera, debía de ser tarde por la noche, a juzgar por el cielo oscuro. Aunque, como había niebla por todas partes, no podía estar seguro. Peter salió lentamente del callejón, dejando atrás su dignidad al tener que apoyarse casi por completo en la pared que tenía al lado.
Los edificios cercanos aparecieron ante sus ojos. Todos tenían una marcada influencia gótica. En serio, se sintió como si hubiera entrado en el reino de los vampiros. Oh, Dios mío. ¿Y si Strange lo envió a Sunnydale? Él no quería luchar contra vampiros. ¿Has oído hablar de otra fuga de Arkham? Preguntó una voz grave a pocos metros de distancia. Siempre hay otro, he dejado de prestar atención, respondió otro. Claro, pero esta vez Killer Croc anda suelto, y no sé tú, pero yo no quiero pasar la noche siendo devorado por esa monstruosidad, dijo la primera voz. ¿El asesino ahora? Peter ya había luchado contra un lagarto humanoide. Con eso le bastaba para toda una vida. Y, al parecer, este era caníbal. ¿Quién es Killer Croc? Preguntó Peter a los hombres. Hizo una mueca al oír su voz entrecortada y quebrada. Bueno, tal vez no se darían cuenta. Caramba, ¿qué demonios te pasó, chico? El segundo hombre miró a Peter con evidente disgusto en su rostro. Oh, lo de siempre, ya sabes cómo es, dijo Peter encogiéndose de hombros. En fin. Killer Croc. Cuéntame sobre él, dijo con una sonrisa forzada. Los dos hombres intercambiaron una mirada. ¿Te asaltaron o algo así? O algo así, Peter siguió esquivando sus preguntas. ¿Pueden seguir adelante y contarme sobre un supuesto cocodrilo que es asesino? ¿No sabes quién es Killer Croc? ¿En qué clase de mundo vives? Preguntó el primer hombre. Estos tipos no sirvieron de nada. Al menos no para responder a la pregunta crucial de quién era ese tipo con aspecto de cocodrilo. ¿Dónde estoy exactamente? Peter cambió de pregunta. Ya había deducido que estaba al menos en algún lugar de Estados Unidos, a juzgar por los acentos de los hombres. Sin embargo, no lograba identificar en qué estado se encontraba. Chico, ¿estás en Gotham? El segundo hombre finalmente dio una respuesta directa, aunque no sin cierta confusión. ¿Gotham? ¿Me estás diciendo que la ciudad con arquitectura gótica se llama Gotham? En realidad no tenía derecho a juzgar. Su nombre era Spider-Man, así que no era precisamente el más original. Aunque, claro, tenía 11 años cuando se le ocurrió, así que al menos se le podía perdonar. ¿Sí? Estamos en el distrito universitario ahora mismo. Bien, bien, bien. ¿Y en qué estado estaría Gotham? Por favor, que sea Nueva York, por favor, que sea Nueva York, por favor, que sea Nueva York. Nueva Jersey. Nueva Jersey. Jersey. ¿En serio? Iba a encontrar la manera de contactar con Doctor Strange solo para maldecirlo por haberlo enviado a Nueva Jersey, de entre todos los lugares. Solo había estado en Jersey una vez, para visitar a la señorita Marvel en Jersey City. Más le vale que exista en esta dimensión. Por favor, dime que sabes quién es la señorita Marvel, suplicó Peter casi implorando. Quiero decir, he oído hablar de la Capitana Marvel. Uno de los hombres frunció el ceño con creciente preocupación. Capitana Marvel. Carol Danvers existió aquí. Claro, ella no sabría quién era, pero un rostro conocido siempre sería bienvenido. ¡Yupi! Exclamó Peter con un pequeño gesto de alegría. Las pequeñas victorias eran su única esperanza en ese momento. Necesitaba desesperadamente aprender mucho más sobre Gotham. ¿Y quién le había puesto ese nombre? Porque iban a tener una buena conversación. Y tal vez un seminario sobre cómo nombrar las cosas correctamente. Oigan, ¿saben dónde hay una biblioteca? Sí, un par de cuadras más adelante, dijo el segundo hombre, señalando a su derecha. Sigan recto, al final verán la biblioteca pública de Gotham. Ambos hombres siguieron mirando a Peter con una mezcla de incredulidad y preocupación. ¡Genial! Muchísimas gracias. Peter normalmente les habría dado un pulgar hacia arriba y una pegatina. Siempre llevaba pegatinas de estrellas doradas para regalar a la gente amable. Por desgracia, las estrellas no viajaron con él a este universo, así que, en vez de eso, los hombres recibieron una sonrisa y un gesto de pistola con los dedos, antes de que Peter saliera corriendo hacia las indicaciones que le habían dado. Bueno, apresurado era una palabra fuerte. Caminaba a paso ligero, mientras seguía apoyándose en el edificio que estuviera más cerca de él. Biblioteca Pública de Gotham, allá viene. Peter entró en la biblioteca. El edificio por fin le proporcionó algo de alivio del persistente olor pútrido de la ciudad. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Preguntó la bibliotecaria pelirroja desde detrás de un escritorio, sin dejar de mirar fijamente su ordenador. El ordenador era voluminoso, parecía uno de esos de la época de los dinosaurios que el tío Ben insistía en usar. Ese tipo de ordenadores prácticamente desaparecieron con la integración de la tecnología Stark. Dios mío. ¿Y si la tecnología Stark no existiera aquí?
¿Podría usar una computadora, por favor? Peter jugueteaba con las mangas de su chaqueta. Por más que provocara a criminales o interrogara a civiles, parecía que nunca lograba dejar de sentirse incómodo en las interacciones sociales cotidianas. La bibliotecaria miró a Peter y sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. ¿Estás bien? Su expresión se tornó cada vez más preocupada a medida que lo observaba. Pensó que no tenía muy buen aspecto, teniendo en cuenta lo mal que se sentía, pero vamos, no podía ser tan malo, ¿verdad? Estoy bien, se quitó el peso de encima rápidamente. La bibliotecaria no estaba convencida en lo más mínimo. ¿Qué pasó? Preguntó. Oh, ya sabes, se negó a dar más detalles. ¿Podría usar una computadora, por favor? ¿Necesitas que llame a alguien por ti? Siguió preguntando con curiosidad. No, no hace falta, en primer lugar no había a quien llamar. ¿Estás segura? ¿Podría llamar a alguien para que al menos te lleve a una clínica? Ofreció la bibliotecaria, mientras ya estaba buscando su teléfono. No, gracias, continuó jugueteando inquieto con las mangas. La mujer lo examinó por un momento. De acuerdo, tengo un botiquín de primeros auxilios, ¿quieres usarlo? Normalmente, Peter se habría negado rotundamente. Odiaba quitarle recursos a la gente que los necesitaba más que él. Especialmente algo como un botiquín de primeros auxilios. Tenía curación mejorada, estaría bien. Sin embargo, le dolía mucho. Y el bibliotecario no iba a dejar pasar esto, así que, ¿qué más podía hacer? De acuerdo. La bibliotecaria le entregó el kit y le indicó dónde estaba el baño. Peter se miró en el espejo del baño. Ah, eso explicaba por qué ella estaba tan preocupada. Parecía que lo había atropellado un tren. Y, pensándolo bien, en realidad estaba peor. Su rostro estaba pegajoso por la sangre seca, mezclada con cortes que aún sangraban. Su ojo derecho estaba morado, negro y del doble de su tamaño normal. Parte de su cabello estaba enmarañado con la sangre seca. El labio que había estado ardiendo tenía una horrible herida que fácilmente habría dejado una cicatriz desagradable en cualquier persona normal. Su nariz también estaba claramente rota y aún sangraba. Y eso sin contar el resto de su cuerpo. Por suerte, su chaqueta le cubría los brazos, cubiertos de cortes y moretones, y con una fractura casi segura en el antebrazo y la muñeca. Le dolían las costillas, con la familiar sensación de tenerlas rotas. Se levantó la camisa para revelar moretones desagradables a lo largo de las costillas, confirmando sus sospechas. Sus piernas estaban igual que sus brazos, ensangrentadas y magulladas, con fracturas casi definitivas. Ni qué decir tiene que Peter tenía un aspecto horrible. Limpió con esmero las peores heridas y las vendó. Rara vez se molestaba en curar pequeños cortes, pues su cuerpo lo sanaba mucho antes de que él tuviera la oportunidad. Pero su curación dependía de la comida. Cuanto más comía, mejor se curaba. Generalmente, consumía unas 10.000 calorías al día. Solo podía mantener el ritmo de su metabolismo acelerado gracias a las barritas proteicas que Tony preparaba para los supersoldados. Ahora, no solo no las tenía, sino que solo contaba con unos $20 y ninguna otra forma de conseguir comida. Así que, en realidad, se trataba de curarle las heridas. Tras lo que parecieron horas, limpió toda la sangre seca y suturó las heridas que aún estaban abiertas. Su nariz rota ya había sanado cuando terminó, así que tuvo que volver a romperla para colocarla correctamente. Salió de aquel baño con mucha menos dignidad, pero al menos ya no parecía la víctima de un accidente de tren. Hola, saludó Peter de nuevo a la bibliotecaria, y le devolvió el botiquín de primeros auxilios. ¿Podría usar un ordenador ahora, por favor? La mujer lo observó un momento. Por supuesto. Pero necesitarás una tarjeta de la biblioteca. Ah, carajo. Ah, vale, ¿cómo consigo uno? Cambió de postura. Ella tecleó algo en la computadora. Solo necesito tu nombre y fecha de nacimiento. Me llamo Peter Parker, comenzó, hablando en voz baja, casi inaudible. Mi cumpleaños es el 10 de agosto, sus mangas ya empezaban a deshilacharse por su constante inquietud. La bibliotecaria frunció el ceño antes de corregir rápidamente su expresión. ¿Peter Parker? Sí, señorita. Se quedó en silencio un momento, reflexionando claramente sobre algo. Me llamo Bárbara, pero todos me llaman Babs, se presentó con una sonrisa. Peter asintió. Encantado de conocerte. Babs le entregó una tarjeta de la biblioteca y le indicó dónde estaban los ordenadores. Es hora de averiguar a dónde diablos lo envió Strange. Batcueva. 2016. Les digo, chicos, sé que fue real, insistió Dick. Ningún sueño ni alucinación que haya experimentado se ha parecido a eso.
Dick se había despertado de las gotas de Vítores hacía semanas, y desde entonces, había estado convencido de que la vida que veía era de alguna manera real. Los recuerdos seguían siendo increíblemente vagos y escasos. Cada vez que intentaba recordar algo, se volvía borroso y confuso. Aunque no recordaba los detalles, sabía que tenía un hijo, una esposa, un hermano mayor y una cuñada. A veces, le venían a la mente recuerdos aleatorios durante unos segundos. Había empezado a llevar siempre consigo una libreta para poder anotarlos antes de olvidarlos. Hasta el momento, tenía algunos nombres y datos sobre ellos. Ben Parker, hermano mayor. Bombero. Sabio. May Parker, esposa de Ben. Hospitalaria. Enfermera. María Parker, su esposa. Genio. Segura de sí misma. Amable. Peter Parker, su hijo. Curioso. Inteligente. Inocente. Era exasperante. Era constantemente consciente de lo que había perdido, pero por más que lo intentaba, no podía recordar cómo eran, ni ningún recuerdo en particular. Pero, incluso entre la bruma y la niebla, Dick nunca cuestionó el amor incondicional que todos sentían los unos por los otros. Su familia. Ninguna droga podría simular jamás esa sensación de seguridad absoluta. Dick, te lo prometo, no hay ninguna posibilidad de que no haya sido solo una alucinación, le aseguró Tim, mientras abría los archivos que detallaban las vítores en la batcomputadora. Y te prometo que no hay posibilidad de que no fuera real. Dick había sufrido muchas alucinaciones y intoxicaciones, sabía distinguir entre sueños y realidad. Pero, hiciera lo que hiciera o dijera lo que dijera, los murciélagos y los pájaros lo ignoraban. Tienes que confiar en mí, casi suplicó. No es una cuestión de confianza. Es que no tiene sentido lógico, insistió Tim. Señaló el archivo. Las teardrops le muestran a la víctima su vida de ensueño. El objetivo es que no quieras despertar. La pantalla del batordenador mostraba cómo los efectos de la droga aumentaban la euforia. Estaba diseñada para ser adictiva, esencialmente lo opuesto al gas del miedo. Solo estás lidiando con la reacción natural a eso. Tim finalmente apartó la mirada de la pantalla para mirar a Dick. Lo siento, pero lo que viste no existe. Nunca existió, ni existirá jamás. Dick confiaba en su hermano. Tim era una de las personas más inteligentes que conocía, si no la más inteligente. Todos los justicieros de Gotham sabían que cualquier teoría de Tim probablemente era correcta. Las hipótesis del chico se daban por ciertas, ya que casi nunca se equivocaba. Las estadísticas y las pruebas básicas respaldaban lo que decía Tim. La lógica prácticamente lo demostraba. No había manera de que Dick tuviera razón, pero Dick Grayson ya había desafiado lo imposible muchas veces. En ese momento, lo tomó como un reto. Después de todo, era el niño maravilla. Así pues, haciendo caso omiso de toda lógica, decidió que, costara lo que costara, por muy poca gente que le creyera, iba a encontrar a su familia. Tenían que ser reales de alguna manera.